y vamos a tener una conferencia, yo creo y considero que va a ser de carácter extraordinario, porque vamos a ver en la Biblia de qué forma hace miles de años las naciones que se encuentran ahorita como protagonistas y encabezando los principales periódicos y noticieros del mundo son exactamente las naciones que la Biblia hace aproximadamente 2500, 2800 años profetizó que ocuparían y serían los protagonistas del mundo antes de que regresara Jesucristo. Señores ateos que nos visitan, señores agnósticos, escépticos, siempre me dicen es que queremos evidencias de que Dios exista. Pues aquí las tenemos claramente para el que tenga oídos que oiga. Porque cuando tenemos estas evidencias enfrente de nosotros, arqueológicas, antropológicas, históricas, de carácter físico, químicas, genéticas, poéticas, literarias, y cerramos nuestro corazón, no es porque te falten evidencias para que tú creas en Dios. Simplemente no te conviene creer en Dios. Y casi siempre detrás de una persona con este carácter se encuentra una vida inmoral. Así que casi siempre es la inmoralidad la que le impide a la gente abrirle su corazón al Dios de gloria. Pero lo que Dios se conoce nos es manifiesto porque Dios nos los manifestó. Y tenemos en la conciencia claramente los seres humanos, aztecas, jíbaros, aucas, cualquier tribu que tú puedas mencionar, cheyennes, sioux, de cualquier parte del mundo, en la conciencia tenemos la eternidad. Y voy a abrir la Biblia en esta mañana, en esta conferencia, para que ustedes puedan ser testigos de qué cerca nos encontramos del fin. Es mucho más cerca de lo que podemos imaginarnos. Y cuando nosotros oímos estas profecías, con la relevancia de lo que está sucediendo actualmente en el Medio Oriente, en Rusia, en Australia, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, podemos darnos cuenta que se están conjugando por primera vez estas profecías y nos están alertando porque Jesucristo lo dijo: cuando oigáis de estas cosas, levanten vuestras cabezas. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de que te arrepientas de tu vida. Es tiempo de que tomes en serio a Dios si no lo habías tomado. Y si eras de esos cristianitos de domingo nada más, donde no has hecho firme tu vocación y elección, es tiempo que entiendas que Jesucristo dijo: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de mi Padre, sino los que hicieron mi voluntad. Vamos a ver nosotros que en este momento, en el Medio Oriente, se acaba de levantar un grupo que se llama ISIS, que comenzó a levantarse derivado de un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, que, como ustedes saben, fue eliminado su jefe, Osama Bin Laden, cuando en Afganistán lo localizaron después de 7 años de estarlo buscando a través de satélites y de toda la tecnología que existe de inteligencia militar. Sin embargo, cuando comenzó la revolución civil en Siria actualmente, comenzaron los rebeldes a tratar de usar a estos grupos para poder unificar los musulmanes. Pero resulta, esto es muy importante porque nos va a servir de base para entender en qué punto nos encontramos socialmente, geográficamente, militarmente en el mundo. Entonces, estos musulmanes están divididos en 2 ramas, los sunis y los chiitas. Cuando muere Mahoma en el año 632 aproximadamente después de Cristo, una rama de los musulmanes querían ser los herederos de Mahoma y se les llamó los sunis. Y se levantó otro grupo diciendo: no, va a ser por democracia o por voto los que seamos realmente los herederos del Islam. La palabra Islam significa
someterse. Entonces los chiitas se dividieron de los sunnis y los musulmanes están divididos en dos ramas. Entonces ahorita en el Medio Oriente, el grupo de los sunnis quieren volver después de casi un siglo, porque fueron derrotados el Imperio Otomano, que son los musulmanes, cuando los ingleses después de la Primera Guerra Mundial ganaron, fueron derrotados y quieren revivir el Imperio Otomano a través de un califa. La palabra califa significa el que manda o el que es el jefe de un grupo grande musulmán. ¿Qué quieren hacer los musulmanes en el Medio Oriente? Escuchen con mucha atención. Este grupo ISIS, ahora se llama Estado Islámico en español, quiere apoderarse de todo el Medio Oriente. Ya están controlando el norte de Siria, están tratando de penetrar a Turquía, están bajando por las ciudades de Tikrit y Tulik de Irak, y si ellos llegan a Bagdad, que es el centro casi del petróleo del Medio Oriente, se apoderan del mundo entero y ponen de rodillas a Europa y América. Porque en tres naciones del Medio Oriente, que son Irán, Arabia Saudita e Irak, se encuentran las reservas petroleras más grandes del mundo. 65% del petróleo del mundo se encuentra debajo del subsuelo del Medio Oriente. El que controle esa área geográfica controla el mundo. Y esta es la razón por la cual la civilización, de acuerdo a la Biblia, comenzó en el Medio Oriente, en lo que ahora es el país de Irak. Y de acuerdo a la Biblia, la civilización terminará. Lo vamos a ver al final de esta conferencia, en la batalla del Armagedón, o se llama la Tercera Guerra Mundial. Y tendrá lugar en el Medio Oriente, cuando las naciones de Asia, de Europa y de América traten de apoderarse y controlar esta zona geográfica para controlar el mundo. Porque la historia humana es una historia de conquistas, de control de unos sobre otros. Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón y todos los líderes que tú puedas mencionar han tratado de controlar, dominar, expandir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los nazis, los fascistas, todos los grupos a través de la historia han tratado de dominar unos a otros para llegar al punto culminante cuando el anticristo podrá controlar el mundo entero desde el Medio Oriente y de Europa. Podemos nosotros ver en este momento que el mundo está amenazado. Después de que el presidente Obama de los Estados Unidos prometió que si los sirios usaban armas químicas, Estados Unidos intervendría en el Medio Oriente, falló a su palabra. Esto hizo que el rey saudita, que el presidente Maluk de Irak, que ya fue destituido, esto hizo que el rey de Jordania, esto hizo que las naciones árabes comenzaran a desconfiar de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque Estados Unidos de Norteamérica, desde la Segunda Guerra Mundial, 1945 hasta nuestros días, han ocupado la preeminencia política, militar y económica del mundo entero. En 1950 se levantó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para competir en lo que se llamó la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia por tratar de obtener la preeminencia y el control del mundo. Gracias a Dios que en esta Guerra Fría no hubo guerra. Se llama fría porque fue una guerra verbal, de palabras nada más. Hasta que en 1960 Nikita Khrushchev, el primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba y amenaza a Estados Unidos con una tercera guerra mundial. Pero la Biblia es clara que en ese tiempo no iba a explotar esa guerra. El presidente ya fallecido John Kennedy se levanta valientemente, confronta a Khrushchev y le dice: o saca los misiles de Cuba o estallamos y nos envolvemos en una guerra nuclear. Gracias a Dios que Nikita Khrushchev se llevó los misiles a Cuba y fue la única amenaza en el siglo XX de que pudiéramos confrontarnos en una guerra mundial.
Muy bien, llegamos al término del siglo XX y Estados Unidos, a partir del siglo XXI, en el cual nos encontramos, comienza a decaer económica y moralmente. Ahorita la deuda externa de los Estados Unidos de Norteamérica es de 17 trillones de dólares. Esto está oculto para la mayor parte de la población del mundo. $1 trillón es contar $1 cada segundo, y en 250 años no acabas de contar $1 trillón. Contando $1 por segundo, en 250 años no acabas de contar $1 trillón. Para que tengas una ligera idea de lo que es $1 trillón. Estados Unidos comienza a hundirse. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? Desde el año 2005 hasta el año 2014 en que nos encontramos, que hay un gran vacío en el mundo del liderazgo. Y entonces naciones comienzan ahorita a tratar de gobernar y tratar de controlar el mundo, como el presidente de Rusia, que acaba de invadir Ucrania ante los ojos de los alemanes, de los europeos y de Estados Unidos, y nadie hace nada. Pasa un avión comercial con casi 300 pasajeros y lo derriban y nadie dice pío pío. Esto hubiera desatado en el siglo XX una guerra, pero nadie se quiso meter. Viene este señor en Rusia y está tratando de controlar Crimea, que es el puerto de Ucrania, donde le da acceso al mar Mediterráneo para poder tener una base rusa, porque Rusia solamente tiene una base en Siria naval y necesita otra base hacia el mar Mediterráneo para controlar desde ahí el Medio Oriente, y se apodera entonces del puerto de Crimea y nadie dice pío, a pesar de estar violando todas las leyes internacionales y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La pregunta es, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, aparte de este hombre de Rusia, se levanta el líder en China y ahora hace 3 o 4 semanas está tratando de controlar todo el mar territorial de la China, que le pertenece a Japón, a Taiwán, a Tailandia, a Indonesia, y ahora China dice, pues a ver cómo le hacen, nosotros vamos a controlar todo el mar territorial, y nadie dice pío. El señor de Corea del Norte está tratando de conquistar Corea del Sur para tratar de hacer una unificación en las dos Coreas, y está amenazando con bombas y lanzando misiles para mostrarle al mundo que él tiene también armas nucleares, y nadie interviene ni nadie lo quiere detener. Y así nos damos cuenta de qué forma el mundo está ahorita por Rusia, por China, por Europa, tratando unos a otros de invadir, y las Naciones Unidas, bien gracias, Estados Unidos ya no interviene, y lo más sorprendente de todo es por qué Europa no hace nada a través de la OTAN, la Organización de Países del Tratado del Atlántico del Norte. Simplemente porque Ucrania, Lituania y Estonia no pertenecen a la OTAN. Y la OTAN solamente protege a sus miembros que forman parte de esta organización internacional. Y ahora nos encontramos ante un problema gravísimo, que es el hundimiento económico de Europa también. España, Portugal, Italia y Grecia están en bancarrota económica. El Fondo Económico Internacional no tiene ya para subsidiar y ayudarlas a levantarse porque se les acabó el dinero. La única nación en Europa actualmente que está tratando de sobrevivir es Alemania. Y Alemania, cuando Putin invadió Ucrania y cuando derribaron el avión, y ahora que se juntó una coalición para impedir que el grupo islámico avance hacia Bagdad y se apodere el petróleo, Alemania no quiso intervenir hasta este momento. Solamente se han unido Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y 4 países de los árabes. Y Alemania cruzó los brazos y dijo, yo no intervengo en el Medio Oriente, ni tampoco detengo a Putin que avance hacia Ucrania y trate de conquistar Europa. ¿Por qué? Esta es la razón. Rusia provee
del 65% del gas a Europa. En Rusia está la gasera más grande del mundo. Y todos los conductos que tiene Rusia están proveyendo de gas. Entonces, si interviene Europa y le dice a Putin, mira, detente por favor, ya no avances, ya no hagas estas cosas, él puede cortar el gas. Lo único que han hecho es tratar de poner embargos y de tratar de cancelarle algunas cuentas, que no es como hacerle, ¿verdad? Un pajarito, quitarle un gusanito de la boca. Eso no ha molestado absolutamente a Rusia, y ahorita el mundo se encuentra ardiendo porque ya no hay un policía en el mundo que le diga a las naciones detente, o una organización como las Naciones Unidas, y el mundo se encuentra en una situación tal que nadie se da cuenta. En cualquier momento, tal vez hoy mismo, pueda iniciarse una guerra en el Medio Oriente civil entre los sunnis y los chiitas que va a incendiar. Gracias a Dios que ahorita el petróleo bajó a $85 el barril. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hace 2 años comenzó a bombear petróleo, y ahora Estados Unidos ya está casi produciendo petróleo. Ya no quiere depender de los árabes, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, toda esta situación está preparando el escenario, como lo vamos a ver, para que las naciones que la Biblia profetizó, que son las que van a comenzar a avanzar y a tratar de controlar el mundo, y las guerras que vamos a ver, están preparándonos para que cuando Jesucristo regrese a este mundo, hasta que Él regrese, damas y caballeros, el reino de paz, el reino de justicia, por primera vez en la historia humana, desde que Caín asesinó a su hermano Abel, el mundo podrá conocer la paz. Y este mundo que viene muy pronto a este mismo planeta será habitado por aquellos seres humanos que pusieron su fe, su confianza y siguieron hasta la muerte al Hijo de Dios. Veamos en primer lugar en el Salmo 83. Los que traigan su Biblia, los invito a que la abran aquí en este Salmo. Y vamos a ver en primer lugar la próxima guerra que está por venir en el Medio Oriente. Vamos a ir cubriendo las guerras. Faltan aproximadamente 4 o 5 guerras más, imagínense nada más, antes de la segunda venida de Jesucristo. Entonces veamos cómo se va a ir preparando el mundo para que surja en Europa el final dictador del mundo, que la Biblia le llama el anticristo, el cual vamos a abordar su personaje más adelante. En el Salmo 83 hay una profecía que hasta este momento no se ha cumplido. Veamos de qué se trata. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Panamá, dice, de México. Veamos qué hace. Este salmo fue escrito hace 1000 años, 3000 años, 1000 años antes de Cristo, por el rey David. Hace 3000 años fue escrito este salmo. Y aquí se está profetizando, como lo vamos a ver, la conjugación de naciones árabes que van a tratar de destruir a Israel. Esta frase del versículo 4, vengan y destruyámoslos para que no sea nación. ¿Quién fue la última persona que la pronunció? Ahmadinejad, el expresidente de Irán, en el mero Consejo de las Naciones Unidas. Ahí en Nueva York, el expresidente de Irán le dijo al mundo: exterminemos a Israel, borremos del mapa a Israel.
Y hace poco viene otra vez el Ayatollah Khomeini y Rouhani, que es el nuevo presidente de Irán, y vuelve otra vez a declarar: exterminemos a la nación de Israel. Se junta el Consejo de las Naciones Unidas hace algunos días en Nueva York, y viene Mahmoud Abbas, el presidente del Estado palestino o del grupo terrorista Hamas, y se enfrenta con Benjamin Netanyahu. Y le dice el secretario de Estado John Kerry: por favor, dense la mano. Y cuando se van a dar la mano, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, le dice a Hamas y le dice a Kerry y al presidente Obama: ¿cómo le puedo dar la mano a una persona que ha jurado destruirnos? ¿Cómo le puedo dar la mano a una persona? Esto es hipocresía. Porque el mismo presidente del grupo Hamas y de los palestinos, pobre pueblo palestino, que no tienen la culpa del gobierno terrorista que tienen, pero él dice, ¿verdad?, vamos a exterminar, y hemos jurado desde que lo fundó Yasser Arafat, la Organización para la Liberación de Palestina, han jurado destruir el Estado de Israel. ¿Saben ustedes que el Estado de Israel es del tamaño de la ciudad de Nueva Jersey en Estados Unidos, que está junto a Nueva York? ¿Saben ustedes que son 22 o 33 personas por cada judío que existe? Son 22 millones de árabes contra 5 millones de judíos. Y tienen más de 60 años, y solo el milagro y el Dios de Israel puede proveer que esta nación, que es la más chiquita que existe en el Medio Oriente, haya podido sobrevivir. Y aquí vemos a continuación, en el versículo 5, las naciones que hace 3000 años se mencionaron y se profetizaron que avanzarían contra Israel. Y dice así: la tienda de los edomitas y de los ismaelitas. Edom es actualmente Jordania, si te interesa apuntarlo. Los ismaelitas son los árabes sauditas o Arabia Saudita. Moab y Amón es Jordania también actual, la capital Amán, y Petra, la ciudad de Petra. Los agarenos son los egipcios. Gebal es Beirut y el Líbano. Amalek es el sur de Jordania. Los filisteos son los actualmente palestinos en la región de Gaza y el Banco Oriental, donde se encontraba la ciudad de Jericó. Tiro es el Líbano, y los asirios es el antiguo imperio de Irak y de Siria en la Mesopotamia. Aquí vean ustedes que esta guerra, de acuerdo a Zacarías capítulo 12, no van a poder exterminar a Israel. Desde que el 14 de mayo de 1948, Israel se constituyó ante los ojos expectantes de un mundo incrédulo en la primera nación soberana, libre e independiente en un solo día, cumpliendo una profecía de Isaías capítulo 65, que nacería en un día una nación. Israel, a la media hora que David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, profetizó y dijo: Israel será indestructible y nadie nos volverá a sacar de aquí en adelante, 30 minutos después, los árabes asaltaron a Israel para tratar de matarlos. Ganaron esa guerra. En 1954 los volvieron a atacar otra vez. Llegamos a la guerra de 1967, en los primeros días del mes de junio, donde lo rodearon más de 25 millones de árabes, y donde las probabilidades de que Israel sobreviviera eran 10 a la 12ª potencia. En otras palabras, ahorita somos aproximadamente como 600, 700 personas en esta conferencia, y hagan de cuenta que tuviéramos 10 rifles nada más, y nos rodeara un ejército de 5,000 soldados, somos 600, nos rodearan 5,000 soldados armados. Dentro de la ley de las probabilidades, ¿cuántas probabilidades tendríamos de salir vivos? Ninguna. Son las mismas probabilidades que Israel tenía en la guerra de los 6 días de salir vivos. ¿Saben ustedes lo que pasó? Cuando el presidente Gamal Nasser de Egipto dijo en 1967,
exterminemos a los judíos y echémoslos al mar Mediterráneo. En ese momento se juntaron 7 naciones para atacar a Israel, y el segundo día un sargento israelí intercepta a un sargento iraquí de un tanque de guerra, y entonces manda la noticia a Israel. Y los judíos hasta este momento del siglo XXI son los mejores pilotos del mundo de guerra. Ni los americanos ni los MiGs de los rusos superan la increíble capacidad de los pilotos y los aviones de guerra que tiene Israel. Los judíos se subieron en 6 aviones, los judíos, en 1967. Y en 3 días se fueron a las 5:30 de la mañana, cuando todos dormían, y destruyeron toda la aviación de los egipcios, de los jordanos y de los sirios. Entonces acabaron completamente con esto. Y cuando comenzaron desde el aire a gobernar y a dominar la guerra, pues no les quedó a los demás, ¿verdad?, más que subirse a los tanques de guerra, y en 6 días se encontraban en la península del Sinaí. Si las Naciones Unidas, que en aquel tiempo era la Liga de las Naciones, no los detienen y no les dicen cálmense, ya deténganse, conquistan completamente también todo Egipto. ¿Y saben ustedes por qué ganaron la guerra en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Esta guerra de los 6 días está descrita en los anales de la academia militar más famosa de Estados Unidos, que se llama West Point. Y el general Schwarzkopf, que en los 90 dirigió la guerra contra Hussein, el presidente Saddam Hussein, para sacarlo de Kuwait, que se quería apoderar del petróleo de Kuwait y del petróleo de Medio Oriente, y se formaron 29 naciones para sacarlo de Kuwait. El general Schwarzkopf dijo: yo estudié en West Point y he estudiado la guerra de las Termópilas, la guerra de los iraníes contra los griegos, las de Alejandro el Magno, la estrategia militar que tuvo Napoleón. Soy un experto general de 4 estrellas y nunca he visto una guerra más milagrosa que la guerra de los 6 días. Porque Dios se había dicho: nadie los volverá a arrancar de su tierra que yo les di. A continuación encontramos otra guerra en el libro de Ezequiel 38, que tampoco se ha cumplido todavía hasta el siglo XXI, por lo cual tienen que cumplirse estas guerras. El resultado de la guerra que acabamos de ver en el Salmo 83, donde las naciones árabes volverán a atacar a Israel, serán derrotadas otra vez de acuerdo a la Biblia, porque Israel aparece enterito cuando Jesucristo regrese. Y lo más interesante del caso es que la ciudad de Jerusalén se encuentra dividida entre las 2 religiones más grandes del mundo, entre los musulmanes y entre los judíos o cristianos, en lo que se llama la mezquita de Omar o la cúpula de la roca. Cuando tú vas a Israel ves una grande construcción dorada, como una cúpula. Esta ahorita los musulmanes la consideran el lugar más sagrado, junto con la Medina y la Meca, que está en Arabia Saudita. Entonces los musulmanes, esto es fascinante, no atacan Jerusalén. Y ahora que bombardearon con cohetes los palestinos o el grupo terrorista de Hamas a Israel hace algunos meses, nunca llegaron a Jerusalén, porque está habitada por los musulmanes y la mezquita de Omar. Y eso ha impedido que ataquen Jerusalén. Y esta es la razón por la cual Jerusalén será intocable hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces nunca más podrán hacer nada a Israel, por más que intenten. Y la segunda guerra va a ser una guerra en Ezequiel 38, donde encontramos a Rusia. A Rusia, que va a unirse, escuchen, con las naciones musulmanes, o sea,
con Irán principalmente, para tratar de apoderarse del petróleo del Medio Oriente, y lanzarán una invasión con el propósito de ayudar a los musulmanes a destruir Israel. Actualmente el grupo de ISIS, que son los musulmanes suníes, que están avanzando ya, y ahora sí Obama ya respondió en Estados Unidos, y ya Holanda, Inglaterra, y están bombardeándolos con aviones F-22. ¿Saben ustedes que estos aviones F-22 es la más grande tecnología militar que hay ahorita en el mundo? Son aviones, anteriormente los F-16 o los F-15 volaban, y las baterías antiaéreas podían derribarlos. Pero este avión F-22, que se encuentra ya bombardeando al grupo de ISIS en el Medio Oriente, lanzado por Estados Unidos, son aviones que a 30 kilómetros antes de su objetivo avientan los proyectiles y nunca los pueden ver. O sea, son completamente antiderribables. Y estos son los aviones, cuesta $6 billones un avión F-22 si lo quieres comprar. Creo que cuesta más de lo que cuesta todo el canal de Panamá, no estoy seguro. Bueno, ahorita, ¿verdad? Entonces están tratando de detener este ejército, y la Biblia dice, como lo estamos viendo con nuestros ojos, ¿por qué Irán, por qué Rusia no ha entrado? ¿Por qué podría Rusia juntarse ahorita con Irán y con Estados Unidos y con Israel, y detendrían a este grupo armado, sanguinario y cruel, que el grupo de Al-Qaeda parecía Pinocho comparado con ellos? ¿Saben ustedes que este grupo de suníes que están avanzando hacia Bagdad y hacia Irak, el Estado Islámico, marcan las casas de los cristianos con una N, que significa nazareno? Y cada casa que marcan, entran y a las mujeres les abren el vientre, a los niños les cortan la cabeza junto al papá. Y agarran las cabezas y las ponen en estacas, y a toda la familia la asesinan también. Nunca un grupo había manifestado tanta crueldad y habían sido tan sanguinarios como estos hombres, que son personas que ya no son seres humanos.